El déjà vu es esa extraña y fugaz sensación de que ya has vivido un momento antes. Todos lo hemos experimentado. La mayoría de las personas lo descartan como un fallo del cerebro o una simple coincidencia, pero a veces se siente extraño, como si la realidad se repitiera de una forma en la que no debería. Estas son 4 historias supuestamente reales de déjà vu, que no se desvanecieron, sino que se transformaron en algo aterrador. Normalmente no hablo de esto con la gente por lo loco que suena, pero algo me pasó en 2017 que me hizo cuestionar no solo mi cordura, sino la estructura misma de la realidad. Vivía en un complejo de apartamentos bastante deteriorado en el centro de Nueva Jersey, un edificio de ladrillo de 3 pisos, que probablemente no se renovaba desde finales de los 80, de esos donde las luces del pasillo zumbaban levemente, y cada puerta tenía la pintura descascarada y cerraduras que no coincidían. Vivía con mi compañero de cuarto Nick, que trabajaba como guardia de seguridad en un almacén a las afueras de la ciudad. La mayoría de las noches tenía el lugar para mí solo. Era un jueves por la noche a principios de febrero cuando llegué a casa un poco más tarde de lo habitual. Recuerdo que subía las escaleras cuando me golpeó un olor que no percibía desde hacía años. Goma quemada mezclada con algún tipo de limpiador cítrico. Ese olor activó algo en mí, una extraña y repentina memoria que sentí que no me pertenecía. Al caminar por el pasillo, la sensación de déjà vu me golpeó como un martillazo. No era solo una chispa de familiaridad, sino una sensación abrumadora de que ya había vivido ese momento exacto antes, con todo lujo de detalles. Me detuve a unos 1,5 metros de mi puerta y me quedé inmóvil. Sabía lo que iba a pasar después. La luz sobre mí parpadearía 2 veces. Una mujer del piso de abajo gritaría algo inaudible y luego reiría, y al fondo del pasillo algo pesado caería, produciendo un golpe metálico sordo. Y pasó exactamente en ese orden, tal y como lo había anticipado. Recuerdo que me quedé ahí, sin miedo todavía, solo confundido. Pensé que tal vez lo había soñado, pero volvió a suceder la noche siguiente. Esta vez estaba viendo televisión comiendo comida china recalentada y de pronto supe la escena que iba a desarrollarse antes de que ocurriera. Las líneas de diálogo, el ruido de fondo e incluso el momento exacto en que sonaría la vibración de mi celular en la mesa de noche. Durante los siguientes 5 días, estos momentos se volvieron más frecuentes. Empecé a anotarlos, a ponerme a prueba, y cada vez acertaba. Sabía cosas que no podía saber, como la hora exacta en que Nick me mandaría un mensaje o el momento en que el perro del vecino empezaría a ladrar. Pero no eran recuerdos. Eran como recordatorios de algo que aún no había vivido. Fue entonces cuando comenzó el sueño. Soñaba que estaba acostado en mi cama y la puerta se abría. Nick entraba pálido, sudando y decía: «Hay alguien en el edificio». Su voz sonaba extraña, demasiado plana, como si fuera una grabación. Le preguntaba quién, pero él solo me miraba. Ese sueño se repetía todas las noches, pero la última noche no era un sueño. A las 3:12 a.m., mi puerta se abrió y Nick estaba ahí diciendo exactamente las mismas palabras. Lo seguí al pasillo con un bate en la mano. Señaló hacia la escalera. No había nadie, pero algo se sentía raro. Las sombras no se movían como deberían. Llamamos a la policía. No encontraron nada. Le conté a Nick sobre mis sueños, y él solo me miró y dijo: «Yo también los he tenido». Ninguno de los dos dijo nada más. El déjà vu terminó esa noche, pero desde entonces, a veces percibo un destello de algo, un recuerdo, una sensación, un ruido, y me pregunto si estoy a punto de recordar algo antes de que suceda otra vez. Porque si esa puerta se abre de nuevo y escucho esas palabras, no sé si esta vez seré capaz de seguir. He empezado a preguntarme si lo que llamamos recuerdo es en realidad el cerebro accediendo a líneas de tiempo apiladas una sobre otra, como capas de papel tapiz viejo que se mezclan levemente entre sí. A veces pienso que ese pasillo es una especie de punto débil,
una costura entre dos versiones de la realidad. Me mudé 6 meses después de esa noche. He pasado frente a ese edificio más de una vez, y cada vez juro que siento un tirón, como si mi cuerpo quisiera detenerse y entrar. Parte de mí todavía cree que hay algo esperando al final de ese pasillo. No una persona ni un fantasma, sino una decisión que aún no he tomado en esta versión de mi vida. Y cada vez que lo pienso, siento que estoy más cerca de tomarla. Mi nombre es Ryan. Esto pasó hace 3 años, cuando yo tenía 17 y mi hermano Chris 19. Vivimos en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Aquí no pasa mucho, así que los chicos como nosotros nos aburrimos con facilidad. Hay un sendero cerca de nuestra casa que se adentra en el bosque y se extiende por kilómetros. La gente dice que hay viejos edificios y cosas extrañas escondidas entre los árboles, y siempre hablábamos de ir a explorarlo, pero nunca lo hicimos. Hasta un fin de semana de octubre. No teníamos nada que hacer, y Chris dijo que por fin deberíamos ir a ver la casa que él había escuchado de esa casa por otros chicos en la escuela. Era un día fresco y nublado. Las hojas estaban cambiando de color, así que el paseo era bastante agradable. De hecho, llevamos agua y linternas. Le dijimos a nuestra mamá que íbamos a hacer senderismo y salimos alrededor de las 3 de la tarde. En octubre el sol se pone temprano, así que calculamos que tendríamos unas 2 horas para ir y volver. La caminata empezó normal. No era como si nunca hubiera recorrido esos bosques antes, pero después de unos 10 minutos empecé a sentirme raro. Era como si ya hubiera recorrido ese sendero específico antes, como si recordara exactamente esa caminata y la conversación con mi hermano. Incluso cuando encontramos un poste de cerca roto en el camino, tuve la sensación de recordar ese momento exacto. Pero nunca había estado en ese sendero. Estaba seguro. Chris iba adelante, hablando de cualquier cosa, pero ya no lo escuchaba. No podía dejar de mirar a mi alrededor. Todo me resultaba demasiado familiar. Sabía que habría un árbol grueso con un gran hueco a un lado del sendero. 5 minutos después, lo pasamos. No dije nada. Había sentido déjà vu antes, pero esta vez se sentía de una forma mucho más intensa. Cuanto más nos adentrábamos, más recuerdos aparecían. Empecé a visualizar una casa, una de 2 pisos, con la pintura verde descascarada y un escalón delantero roto. La veía claramente en mi mente. Recordaba una ventana rota en el piso de arriba y enredaderas muertas trepando por un costado, pero jamás había visto esa casa en la vida real. No le dije nada a mi hermano todavía. Finalmente llegamos a la casa entre las 3:30 y las 4 de la tarde, y al verla, sentí que el estómago se me hundía. Era exactamente la misma casa que había imaginado, hasta en los últimos detalles. Me quedé mirándola mientras Chris seguía caminando hacia el porche. Yo quería darme la vuelta e irme. En ese momento, comencé a cuestionarme si en realidad la había visto antes, aunque estaba casi seguro de que no. Le pregunté a Chris si le resultaba familiar, pero él se mostró confundido y dijo que no. Me preguntó qué quería decir, y le dije directamente que sentía un déjà vu muy extraño de ese momento exacto. No quería acobardarme, así que seguimos adelante. La puerta principal estaba entreabierta, señal de que no éramos los primeros con la brillante idea de explorar ese lugar. Chris la empujó lentamente y emitió un largo chirrido al abrirse. Dentro, olía como cabría esperar de una casa abandonada desde hacía años, y el silencio era casi ensordecedor, como si pesara en los oídos. Entramos y vimos muebles rotos, papel tapiz viejo despegándose de las paredes y una escalera que subía por el lado izquierdo de la sala. Revisamos la planta baja por un rato. Había una cocina sin luz, una sala con chimenea y un pasillo con una puerta cerrada al fondo. Todo el tiempo tuve la sensación de que alguien nos observaba. Al menos, yo la sentía. Chris comentó que el lugar era algo inquietante, y no pude estar más de acuerdo. Entonces dije algo sin pensarlo. Recuerdo haber estado aquí antes. Chris se detuvo, me miró y dijo, ¿qué quieres decir?
Ni siquiera había planeado decirlo. Las palabras simplemente salieron. Lo repetí. Recuerdo este lugar, la cocina, ese pasillo, incluso la chimenea, y recuerdo a una mujer arriba. Chris reaccionó como cualquiera lo haría, pensando automáticamente que yo quería ponerlo más tenso y asustarlo. Le aseguré, no intento asustarte. Solo tengo un recuerdo extraño de haber estado aquí y que había alguien arriba. Vi que sí lo inquietó un poco, pero en un lugar así, no es difícil poner nervioso a cualquiera. Nos quedamos ahí parados unos segundos. Entonces escuchamos un ruido, un suave crujido, como una tabla del piso al ser pisada. Venía de arriba. Chris me miró, yo lo miré y no dijimos nada durante unos segundos. Me retó a subir a revisar. Le dije, ni de broma, y le sugerí mejor salir de ahí. De alguna manera, me convenció de jugar piedra, papel o tijera para decidir quién subiría. Perdí, pero aún así, me negué a ir. Chris prefirió subir antes que irse en ese momento. Cada escalón crujía bajo su peso. Lo seguí, pero me quedé en lo alto de las escaleras mientras él avanzaba hacia la habitación de donde parecía venir el ruido. Era la última a la derecha. La puerta estaba entreabierta. Extendió la mano y la abrió más. Desde donde estaba no podía ver qué había dentro, pero Chris sí. Se quedó paralizado y de repente gritó y casi me empujó escaleras abajo. Gritó, ¡corre! Bajamos a toda velocidad y salimos por la puerta principal. No dejamos de correr, ni siquiera cuando llegamos de nuevo al sendero. Seguimos hasta quedarnos completamente sin aliento. Cuando por fin nos detuvimos, estábamos inclinados tratando de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué viste?, pregunté. Chris me miró y dijo, había una mujer ahí, mirando por la ventana como una estatua. Cuando le pregunté cómo era, me dijo que lo único que realmente notó fue su cabello, que le llegaba a los hombros y era de un rubio grisáceo. No dejaba de preguntarme cómo demonios sabía yo que habría una mujer ahí arriba. Lo acusé de mentir para gastarme una broma, pensando que probablemente creía que yo estaba intentando asustarlo, así que me dio la vuelta al juego, pero nunca se dio. Jamás me dijo que estaba bromeando. Insistió durante días, semanas, meses, incluso años después hasta el día de hoy, que no estaba mintiendo y que realmente vio a esa mujer ahí. Una parte de mí sabe que existe la posibilidad de que él simplemente invirtiera lo que pensaba que era una broma y me lo devolviera. Pero, en el fondo, le creo. Ambos escuchamos aquel sonido desde el piso de arriba. Venía de alguien o algo vivo. Mi déjà vu, o premoniciones, o como quieras llamarlo, también fueron demasiado específicas para ser casualidad. Me alegra no haber sido el único en mirar dentro de esa habitación. Esta experiencia cambió mi definición del término déjà vu. En 2020, durante una de esas extrañas fases intermedias entre el confinamiento y la reapertura de tiendas, pasé por un periodo de tiempo que se sentía menos como la realidad y más como si estuviera caminando dentro de un bucle con guión del que no podía escapar. Volvía tarde de casa de mi novia, quizá a la 1:30 de la madrugada. Había nevado, no mucho, pero lo suficiente para volver la carretera resbaladiza. Vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Scranton, Pensilvania, y hay una intersección cerca de mi casa que es famosa por los accidentes. Tiene 4 señales de alto, pero sin semáforos, y en noches de nieve básicamente tienes que adivinar si el otro conductor las va a respetar. Al acercarme a la intersección, sentí algo pesado asentarse en mi pecho. No era miedo al principio, solo una extraña sensación de no encajar, como si hubiera entrado en un momento que ya había vivido. Reduje la velocidad aunque yo tenía el derecho de paso. Entonces, sin previo aviso, una camioneta pick-up negra se pasó la señal de alto a mi izquierda. Si no hubiera frenado antes, me habría embestido de lado. Me orillé, temblando, mirando las luces traseras desvanecerse en la nieve. Eso me habría matado, lo sabía. Pero lo que más me asustó fue que sabía que iba a pasar. No en el sentido de anticipar un peligro, sino que lo recordaba. Recordaba los detalles, el metal crujiendo,
el vidrio rompiéndose y la bolsa de aire aplastándome la cara. Nada de eso sucedió, pero lo recordaba como un hecho. Lo achaqué al estrés, la pandemia, el aislamiento, lo que fuera. Pero unos días después, tuve otro episodio. Estaba detenido en un semáforo en rojo y recordé la canción que iba a sonar en la radio antes de que empezara. Recordé a la mujer cruzando la calle con su perro, aunque aún no podía verla. Empecé a sentir que ya no vivía en el presente, sino que solo lo estaba repitiendo. Entonces, comenzaron los sueños. Misma carretera, mismo accidente. Cada noche más vívidos. En uno de ellos, salía del coche y veía mi propio cuerpo desplomado en el asiento del conductor, con los ojos vidriosos y una larga herida en la sien. Podía escucharme intentando respirar. La quinta noche me desperté empapado en sudor y me prometí no volver a tomar esa ruta. Conduje 10 minutos más y tomé la autopista. Más tarde ese día, un amigo me envió un mensaje. Había ocurrido un accidente mortal en esa misma intersección, a la misma hora en que yo solía pasar. Mismo modelo y color de coche que el mío. Otra persona, pero el mismo final. Desde entonces me he preguntado, ¿estaba recordando mi propia muerte en otra línea temporal? ¿Alguna parte de mí fue desviada en el último segundo? ¿O simplemente soy otra versión que tuvo suerte mientras otra no la tuvo? No he vuelto a tener un déjà vu así, pero a veces, cuando conduzco de noche y la carretera me resulta demasiado familiar, me da un escalofrío, porque quizá alguna parte de mí recuerda algo que no debería. Después investigué experiencias cercanas a la muerte y encontré personas que contaban lo mismo. Recuerdos de cosas que aún no habían ocurrido, siempre relacionadas con un roce cercano con la muerte. Tal vez el déjà vu sea solo un efecto secundario de deslizarse por las grietas. Tal vez el tiempo no sea una línea, sino un bucle que se recarga constantemente y a veces algo dentro de nosotros recuerda lo que pasó antes del reinicio. Si eso es cierto, entonces cada vez que evitamos un desastre, quizá no sea por suerte. Quizá sea porque ya lo vivimos y alguna parte de nosotros intenta desesperadamente evitar que vuelva a ocurrir. En los primeros meses, desarrollé una rutina, rondas a medianoche, revisiones de pacientes cada hora. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero de vez en cuando encontraba a Miss Adelaide despierta, mirando al techo, tarareando una melodía lenta y extraña. Una noche, alrededor de las 2:15 de la mañana, la encontré sentada en la cama, con los ojos bien abiertos. Cuando le pregunté si necesitaba algo, respondió sin parpadear. «Ya me preguntaste eso. Me lo preguntas todas las noches, pero esta noche es diferente». Sentí una sensación extraña en el estómago, como si estuviera leyendo un guión sobre mi futuro. Me reí nervioso y le ofrecí agua. Ella lo rechazó y añadió, «Deberías recordar esta parte». Se lo conté a mi supervisor, quien lo descartó como confusión o algo que decía medio dormida, pero la noche siguiente me dio la misma respuesta, palabra por palabra. La tercera noche ya no estaba. Había fallecido en su sueño alrededor de la 1:50 de la mañana. Cuando fui a su habitación para las rondas, la cama estaba perfectamente hecha y sus pertenencias ya estaban empacadas. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Hice una búsqueda entre viejos registros y notas archivadas. Resultó que otro miembro del personal nocturno había informado cosas similares en su expediente, años atrás. Siempre de noche, alrededor de las 2 de la mañana, ella repetía frases, predecía acciones exactas e incluso, una vez, dijo el nombre de una nueva enfermera antes de que se presentara. En una entrada de 2013, ella había dicho, «Recuerdo esta versión. Tomas tu descanso a las 3:07. Siempre lo haces». Y según la nota, la enfermera miró su reloj en ese momento. Eran exactamente las 3:07. No sé qué pasaba con Miss Adelaide. No creo mucho en lo paranormal, pero me parecía que estaba en algún tipo de bucle o fallo. No puedo explicarlo del todo, pero tengo la sensación de que tal vez estaba atrapada, viendo su vida repetirse una y otra vez,
esperando que terminara de forma diferente. Ahora trabajo en un escritorio, pero todavía me llega, de vez en cuando, una oleada de déjà vu. Y cuando sucede, me detengo y escucho, porque quizá no sea solo un truco del cerebro. Tal vez sea un mensaje, tal vez sea Miss Adelaide, o alguien como ella intentando alcanzarnos a través de las líneas temporales para recordarnos que ya hemos estado aquí antes y que no terminó bien. Desde entonces, he conocido personas que trabajaron en ese mismo hogar de cuidados en distintos años. Sin que yo dijera nada, mencionaron que solían tener sueños extraños por la noche mientras trabajaban ahí. Una incluso contó que una paciente le advirtió que pronto la despedirían, y una semana después la despidieron por recorte de personal. No recordaba el nombre de la paciente. Yo solo asentí y comenté lo interesante que era. Pienso mucho en Miss Adelaide, y a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho ese mismo tarareo inquietante en mis sueños. No puedo evitar seguir pensando en ella todo el tiempo.